streaming de 4 horas. Hay mucha parte de Chile que hay que bombardear. Ya, vamos. A ver, el iceberg se subió hace un mes. Así que digamos que es casi es reciente. Tiene aroma a casi nuevo. Así que ya, empecemos. Los voy a marear, los voy a hartar con Resident Evil. Veamos qué sale en este iceberg del residente maldito saga. Ahí en la parte 1, en la parte 2. Me acabo de Es la waifu. Aún no saca parte 2. Oh my gosh. Bueno, ya estaremos listos Es la waifu por para la parte 2. yo cuidar de... Ahora sí. Tenía que revisar. Ya, ¿listos? Empecemos. Una saga con tantos misterios, teorías y curiosidades es meritoria no de uno sino de 2 videos. Vayan agarrando algo para comer y beber porque hoy toca mirar de cerca, en su lado más oscuro. Uf, me mostraron a Jill y ya me emocioné. Vamos al nivel 1. Bien directo, nada de relleno como yo. Actores del Re 1. La icónica intro con captura de imagen real que se puede apreciar en la primera entrega de la saga es algo La que mejor quedó para intro la de la historia, vida. pero con el tiempo se suscitaron preguntas como quiénes eran estos actores y qué fue de ellos. Luego de un extenso trabajo, la comunidad dio con estos actores y resulta que algunos de ellos ni siquiera ejercían esa profesión, sino que eran ciudadanos comunes y corrientes, como es el caso de Greg Smith, quien, si bien había realizado pequeños trabajos en el rubro, en ese momento se desempeñaba como subdirector de una escuela. Greg relata que se encontraba caminando por las calles de Tokio cuando unos trabajadores de Capcom lo interceptaron. Estos habían dibujado el modelo de Barry para posteriormente salir a la calle buscando posibles parecidos con el personaje. Con arreglos en la barba y un corte de pelo, Smith era la viva imagen de Barry y aceptó tomar el papel. Por su parte, Charlie Kraslavsky y Eric Pirius, quienes encarnaron a Chris y Wesker respectivamente, fueron contratados mediante la empresa nipona IMO. Recientemente, estos 3 actores se reunieron en un video para el canal Residents of Evil, donde compartieron varias anécdotas. Después de su trabajo en Biohazard, todos ellos siguieron normalmente con su vida, e incluso hace poco hicieron un short film cargado de nostalgia. Pero, ¿y los demás? Pues Linda, quien interpretó a Rebecca, inicialmente se mantuvo en el anonimato, pero recientemente decidió brindar una entrevista junto con sus compañeros de elenco. Al igual que los demás, la joven llegó al casting mediante una agencia, y en sus propias palabras, fue un rodaje divertido. Propio de los 90, Linda comenta que el equipo utilizó efectos prácticos como por ejemplo Dobermans mecánicos. Además, destaca que el personal fue muy amable con ella. Sin embargo, no se sabe tanto sobre los actores que interpretaron a Jill y Joseph. Cuanto mucho, se sabe que sus nombres son Inés y Jason, ambos con experiencia previa en anuncios y comerciales japoneses, pero que no parecen interesados hasta el momento en brindar entrevistas sobre su trabajo en el primer Biohazard. Tengo entendido que el de Jill tampoco era... la que interpretó a Jill tampoco era profesional ni nada por el estilo. Así que llegó así como que le vieron listo, era. Pero se imaginan así como estar como si nada en la calle nipona, no aquí. Y que digan, oh, te pareces a este personaje de videojuego, eres perfecto, la perfecta imagen, por favor, puedes representarlo. Y después los estudiantes que fueron y compraron el juego se dan cuenta de que el director o su director es Barry. Me imagino a esos estudiantes que se compraron el juego y dijeron, oh, el director es Barry. ¡Qué emoción! Referencia al Resident cine. Evil es una franquicia inspirada en varios clásicos de zombies y cine de terror en general, pero también supo hacer guiños directos al séptimo arte. Un ejemplo es la pistola de Leon, una 9mm Heckler & Koch BP-70 apodada como Matilda, un juego de palabras que hace referencia a los protagonistas de The Professional, Leon y Matilda. Seguramente la recuerdan primero del Re 4 y luego en el reciente remake de la segunda entrega, siendo perfectamente upgradeables en ambos juegos. En el reciente Village, uno de los enemigos principales es Donna Beneviento, quien personalmente me recuerda mucho a Mary Jo, ventrílocua que nos presenta la cinta de culto Dead Silence. El parecido surge tanto por la vestimenta que llevan como por su extraña afición por los muñecos. Y hablando de eso, otra cosa que comparten es que ambas tienen un centenar de muñecos. Por último, tanto la casa de Donna como la de Mary están ubicadas en lugares lejanos, haciendo que el protagonista deba recorrer un largo trayecto para llegar hasta ahí. Una referencia mucho más calcada es el final de Resident Evil 4, que homenajea al icónico final de Deep Rising.
El parecido es más que evidente, ya que se produce un escape a alta velocidad con una moto acuática donde los protagonistas huyen de una explosión que destruye todo a su paso. Resident Evil 7 no se quedó atrás emocionante. y tomó como arquetipo muchos elementos de la saga Evil Dead, desde la estética hasta los personajes mismos. Esto lo La verdad es que ahí no puedo opinar mucho del Resident Evil 7 porque no lo he jugado. O sea, me falta el 7 y el 8. El 8 lo tengo, que lo compró Hiro, pero no sé si Frutilla lo puede tomar. Tendría que probarlo, pero el 7 no lo tengo. Aunque está en oferta. Pero no puedo. No. Mi deber es el Roku. Mi deber es el Roku. Además, mañana sale el Ice de Hello Kitty y tengo que ver cuánto tengo que ahorrar aparte del Roku. no es ningún secreto, ya que según el productor Fabiano le asignaron un subgénero de terror a cada miembro de la familia Baker. Por último, Resident Evil 8 Village va un paso más allá, pues sus enemigos ¡Qué están alzota! claramente basados en criaturas de la cultura popular, vampiros, hombres lobo y muñecos malditos. Aparte de inspirarse en cintas como La isla del Dr. Moreau, Tota y quien da Dross. nombre a uno de los 4 jerarcas, y en Frankenstein Army. Por esta última hasta fueron acusados de plagio, ya que en palabras del director de la película, la voz conocida como Sturm fue utilizado sin su consentimiento ni crédito. Inspiration. Jill y su curiosa estadística. Jill sin dudas es una de las protagonistas Te amo, más populares de los waifu, videojuegos y preciosa, para que quede cásate constancia de conmigo. ello tenemos este dato. En 2021 la plataforma de videos para adultos que termina en Hub publicó una imagen de los personajes de videojuegos más buscados y Jill salió cuarta por detrás de Super Mario, Diva y Lara Croft. Dato Espérate, que ¿qué? resulta cuanto menos bizarro. Espera, a ver. O sea, espérense. ¿Super Mario? ¿Super Mario? ¿En serio? O sea, es que en este mundo yo ya estoy como, digamos, acostumbrada en que las waifu estén en los primeros lugares, no importa, o sea, es como si es una waifu ya, pero Super Mario, ¿really? ¿En serio? ¿Qué pasó ahí? ¿En serio? Shiny apoyó en esa búsqueda. No. Yo puedo poner mano al fuego, literalmente tengo una vela frente mío, de que yo no he buscado nada de no porque tenga que ver con Resident Evil. Intencionalmente. Intencionalmente. Porque sí encontré sin querer una vez, hace poco, hace como 2 días atrás. Pues lo encontré sin querer. Pero fue sin querer, lo juro. Le juro que fue sin querer. Le explico. Ustedes vieron, por lo menos creo que ayer, cuando fue decidí que él puso seguir a la página de Kik, que sale la alarma de Jill cuando está así como con pose peleadora del video del Incapi. Yo, ese pequeño GIF, ese pequeño extracto de video, yo ya no lo tenía. Se borró entre pasar las cosas de Depredador a Frutilla. Yo ya no lo tenía. Entonces, no sabía cómo buscarlo, porque mi intención no era llegar y descargar todo el video para sacar el extracto. Al final tuve que hacer eso, pero entonces pensé, puedo sacar, tal vez haya un GIF de eso en internet. La cosa es que puse técnicamente Jill Valentine GIF Incapi, que es el nombre del creador del video, para que se vieran, porque partes del video de Resident y del creador específicamente, o sea, lo puse específicamente así, pero olvidé que Incapi hace animación más 18. El mismo giro quedó marcando ocupado porque casi cierro fuerte el computador cuando pongo eso específicamente en la sección de imagen y me salió un montón de GIFs adultos. No por eso. Fue como, ¡ay, no puede ser! Y casi cierro el computador. Y quiero, ¿qué te pasó? Y yo, no quiero ver. No lo veas. Quedé muy pegadísima. Accidentalmente busca todos los días. No, fue esa vez, fue sin querer. Quedé muy, no. Casi le da un ataque a la No, y sí, es que igual las imágenes eran muy perturbadoras. Técnicamente eso es lo que técnicamente se hace referencia, y sé que lo piensa, lo imagina y le gusta, sobre todo con el tema que son los tentáculos de Nemesis, pero yo nunca he buscado eso, entonces que me pareció la nada
casi me da un patatúm. Fue horrible. Ay, puse un emote sin querer cuando agarré el celular. Yo diría que es por Peach, pero si fuera por Peach, buscarían el nombre Peach solamente. ¿Por qué pondrían Super Mario? Eso es raro. Hay unos que les gusta el italiano. Ok, ya, sigamos. 6.5. ¿Sabías que la séptima entrega pudo haber sido completamente distinta? De hecho, hasta conocemos cómo hubiera sido ese primer acercamiento, ya que se filtraron 2 imágenes conceptuales de lo que hubiera sido Resident Evil 7 si Capcom seguía por una senda similar a la que vimos en Re 5 y 6. Por la poca información que tenemos, el videojuego tenía como protagonistas a Leon y Sherry, y se basaba en una ciudad ficticia inspirada en Venecia, conocida ciudad italiana cuya principal peculiaridad es que consiste en un conjunto de islas que son atravesadas por los canales de una enorme laguna, lo que daría lugar a mutaciones y armas biológicas inspiradas en criaturas marinas. Sin embargo, aparecieron contradicciones cuando un usuario descubrió que el fondo de esta foto se trataba de Constantinopla, un escenario de Assassin's Creed, sugiriendo de esta forma que la foto fue adulterada. Hoy en día, Resident Evil 6.5 prevalece más que nada como un mito dentro de la comunidad. Mira, para ser sincera, esa misma. Para ser sincera, bienvenido Luis, bienvenido. La verdad es que el 7, yo no puedo juzgar si es bueno o malo, pero no me llamó la atención al 100%, pero sí le quiero dar una oportunidad. Porque cambiaron muchas cosas, o sea, no es que, a ver, ¿cómo decirlo? No es que no me gustara la temática del terror que le hicieron al 7, creo que en ese sentido está bien si quieren asustar, y no sé si a mí me asustará, ustedes saben que soy como media compleja para que me asusten en ese sentido de terror, sí me pueden asustar con otras cosas, pero no me gustó por el hecho de que llegaran y pusieran a otro personaje y que pasaran varios años y cortaran todo lo que se hablaba de la historia que pasó después del 6. Como que eso me encargó mucho, porque es como si me dieran ese golpe, ese golpe en el estómago como lo hicieron las películas de Resident Evil con la Alice, que hacían lo mismo. Esa saga que a nadie le gusta, pero para mí es un gusto culposo. Yo entiendo eso, o sea, cuentan una historia, después otra y después cambian todo, después no la cuentan, y queda así como todo olvidado, todo en el olvido. Y eso es lo que no me gustó del 7 y me dejó como picada, porque estaba, a pesar de que pueden criticar el 6, a mí el 6 me gusta y quedó con un buen, así como desenlace lo que va a ocurrir, y es como, ¿qué va a pasar en el 7 entonces con Leon, con Ada, con Chris? Veremos a Jill y todo esto en esta emoción. Van y me ponen otra historia con otros tipejos. Y es como, no me jodas, ¿por qué me cambias todo eso? Si vayas a poner a otros personajes, ciérrame a los que ya tienes, coño. Eso fue lo que no me gustó. Cuando Resident Evil 4, Code Veronica X y los Chronicles fueron remasterizados y porteados para PS3, Capcom aprovechó para incluir una nueva característica de la séptima generación de consolas, los trofeos. Pero lo distintivo de estos 4 títulos sería el hecho de no contar con un trofeo de platino. Este tipo de juegos, donde desbloqueas el 100% pero no te dan un platino, se conocen como pseudo-platinos, pero estos en particular albergan algunos de los trofeos más complicados de la franquicia. El caso más enigmático es el de Re 4, que siendo un juego bastante conocido, solamente decidieron incluir 12 trofeos, casi todos atinentes a la historia excepto 3, uno por pasarlo en profesional, otro por coleccionar todas las tapas de botella en la sala de tiro, y el último por desbloquear los 2 trajes para Leon y Ashley. Los Chronicles también son bastante modestos, con 12 trofeos cada uno. Eso sí, acá vemos un aumento exponencial de la dificultad, porque en ambos casos te piden completar todos los escenarios con rango S y en la máxima dificultad. Code Veronica no se queda atrás, ya que entre sus trofeos encontramos Loco por las Armas, que nos pide desbloquear el lanzacohetes. Para lograr esto necesitamos una partida con rango A, cuyos requisitos son pasarlo sin guardar la partida, exceptuando cuando llegas a la base antártica y te deja guardar por única vez, superar el juego en menos de 4 horas y media, realizar acciones específicas como darle el hemostato a Rodrigo y salvar a Steve en menos de 2 minutos, además de no poder continuar la partida en caso de morir y no utilizar sprays. Si lo vemos en retrospectiva, no suena tan complicado como desbloquear el spray verde en Silent Hill 2, pero sigue siendo un reto bastante formidable. Curiosamente, una vez que Code Veronica X fue porteado a PS4, se agregaron más trofeos y su respectivo platino. En los últimos tiempos, un quinto juego se agregó a esta lista de pseudo platinos. Nos referimos obviamente al infame multijugador Reverse, que curiosamente siguió la tradición con tan solo 12 trofeos.
Poné en Yo creo que me comentarios si preocuparé tenés el 100% completar de alguno de retos estos de juegos. uno de los Resident cuando juegue el Pokémon. Lo que pasa es que, bueno, ya vamos a estar viendo el tema de jugar Pokémon en YouTube, entonces yo creo que después de terminar un Pokémon voy a preocuparme de sacar logros de Resident Evil. Sería interesante. Tendría que ver de cuál Resident Evil y sacar los logros de que me den Steam, porque en el único lugar que puedo jugar. O sea, tengo unos Resident, tengo el 4, el 0 y el 1 en la Switch, pero no puedo conectar al computador por ahora. Así que tengo que verlos en Steam. Y en Steam los Resident que tengo, a ver, tengo el 1 por parte de Hero, el 2 y el 3 remake por parte de Hero, el 4 remake y el 4 original son míos. Tengo el 5 y el 6 también son míos. Tengo el Revelation mío y el Revelation 2 de parte de Hero. Ah, y el Village, pero el Village no lo he jugado nunca, entonces no sé si puedo sacar logros del Village. Bueno, el 1 tampoco, bueno, el 1 no lo he jugado acá en Steam, pero sí lo he jugado en la Switch, que ahí escojo cuál le saco los logros. Pero como con un reto pago, tipo me paso Resident Evil sin curarme o algo así. Voy a revisar bien eso. Voy a ver. Sí se puede decir. Pero primero Pokémon, para no acumularme tantos juegos encima. Los baúles de objetos y más adelante las cajas siempre fueron mecánicas de suministro o herramientas para profundizar la jugabilidad, más no objetos con un peso argumental, tal como pasa con el buhonero. Sin embargo, eso cambió en Resident Evil 7 y 8, pues en un ejercicio metaficcional, Lucas sorprende al jugador colocando cajas trampa y hasta mofándose de Ethan si cae en alguna de ellas. Más adelante también nos pide colocar todos los objetos en el baúl para proceder con uno de sus juegos macabros. De esta manera podemos teorizar que el hijo de los Baker es quien deja los suministros para que Ethan combata a las demás armas biológicas, volviéndolo un juego de supervivencia perverso para ver hasta dónde llega Ethan. Sus motivaciones no parecen ser otras que su disfrute personal, ya que sabemos que desde pequeño goza a partir del sufrimiento ajeno. Escenas descartadas. ¿Qué estamos viendo y por qué no es apoyo? Una de las cuestiones que más dudas genera entre la fanaticada son algunas de las tantas escenas que aparecen en trailers, pero luego no vemos en el juego. El mejor ejemplo que tenemos es el confuso teaser de Revelations, el cual presenta una escena un tanto misteriosa, ya que Jill y Chris se apuntan el uno al otro. Como sabemos, esta escena no tiene nada que ver con su respectiva parte en el juego final. Ni que hablar sobre los primeros trailers de Resident Evil 5, donde aún era un single player. Incluso el diseño de Chris cambió con respecto a esas primeras versiones. Otro gran ejemplo son las numerosas escenas del tráiler de Village que retratan a los campesinos y a la propia Elena como si tuviese su propia sección jugable. Esto sucede también en los primeros teasers de uno de mis juegos favoritos como es Outbreak. Allí se podían ver fragmentos de gameplay en un escenario descartado conocido como A Day in Raccoon, que podría conectar con Flashback, ya que... Me acordé, lo digo ahora porque después se me va a olvidar. Quiero escucha también, que también es para ti. ¿Se acuerdan de la página que estaba ofreciendo, que se llama el Ghost? Creo que era cuando ofreció los 3 juegos originales de Resident Evil. Van a poner, no sé en qué fecha, el Outbreak. También, Outbreak. Me cuesta mucho decirlo. Y ya está el Dino Crisis. Ya está el Dino Crisis 1 y 2 en esa página. Estoy inscrita en esa página para en algún momento poder comprar los juegos clásicos y el Dino Crisis ahí. Pero quería decirlo ahora porque después se me iba a olvidar. Y están en oferta, hay que aprovechar. Ya revisé y por lo menos están en español, así, de instrucciones y todo eso. Así que con eso me basta, soy feliz. Pero me acordé, tenía que avisar en la página, tenía que avisar. Ambos suceden a las afueras de la ciudad. También podemos ver a Alisa caminando afuera del hospital, por el mismo sendero que Carlos tuvo que atravesar en Resident Evil 3. En el tráiler de anuncio de Re 4 Remake también vemos algunas cosas que no salen en la versión final, como un plano de Ashley corriendo a través de la zona boscosa del principio del juego, aparentemente huyendo de algo o alguien. También la vemos parada enfrente de una puerta que ahora mismo no se me ocurre en qué parte del juego está. Por último, también pusieron un par de frames donde curiosamente decidieron hacer una corrección de color a un fragmento de la secuencia inicial, donde sacrifican a una mujer joven. Asumo que para dar una sensación fría y en general más turbia con ese color azul. Mencionen en comentarios otras ocasiones donde parte de lo que se mostró en los trailers no terminó apareciendo en el juego final. Chan, chan, chan. El logo del 6. El logo del 6. Resident Evil 6 nos regaló grandes memes, pero uno de los más curiosos seguramente sea la excéntrica reinterpretación de su logo. ¿No ves nada raro? Genial, eso significa que tenés una mente limpia. No, sí, pues es que literalmente yo tenía una mente limpia. Yo nunca vi nada en esa cosa hasta que lo sacaron en internet y dije, no, ¿cómo pueden?
¿Cómo pueden imaginar tremenda cosa fea? Qué mal pensados. Que un grupo de usuarios descubrieron en este logo la imagen de una mujer dando placer, por así decirlo, a una jirafa, lo cual se volvió un meme bastante viral por aquel tiempo. No Debe ser por puede. esto que Capcom Muy actualmente opta por un enfermos. minimalismo que no dé lugar a suspicacias o segundas interpretaciones. Ahora mal pensados. ¿Por qué no envejecen? Jill tiene su razón para no envejecer. En la reciente película Death Island pudimos observar que los personajes, sobre todo Claire y Jill, no envejecieron casi nada con respecto a Infinite Darkness y Resident Evil 3. Se hizo más énfasis en el caso de Jill, que se ve exactamente igual que hace 17 años, usando incluso la misma con Jill ropa. se entiende. Esto se puede interpretar fácilmente como pereza por parte de los directores a la hora de por lo menos modificar un poco de los modelados de los personajes, algo que curiosamente estaba pensado en los bocetos iniciales. Sin embargo, se animaron a dar una razón de por qué Jill es incorruptible por el paso del tiempo. En pocas palabras, supuestamente esto se debe a las secuelas del virus T presentes en su cuerpo. Siendo así, podríamos teorizar que en el caso de Claire sucede algo similar, ya que tiempo atrás fue infectada con una variante del virus llamada T-Phobos. Así podríamos seguir con Leon, que estuvo a punto de sucumbir a las plagas, y Rebecca, que parece que el virus A le provocó una especie de síndrome de Benjamin Button porque cada vez se pone más joven. No en vano, esto puede ser parte de una discusión mucho más profunda y oscura que dejaré para más adelante en el video. La verdad es que eso es cierto, o sea, se había explicado de que con Jill no seguía viéndose joven por el hecho de que técnicamente ya había sido infectada por el virus de Nemesis, usted, y después obviamente terminó con la vacuna, y después llega Wesker y experimenta con ella, entonces, ¿qué cosas no tendrá Jill de ahí? Que la hace más joven, mucho más fuerte, mucho más ágil. Cherry también tiene eso con lo que pasó, o sea, técnicamente se muestran que ya se regenera. Y muchos de ellos terminaron con algún tipo de virus que obviamente pudieron sanar. Entonces, claro, su cuerpo se fortalecieron y terminaron jóvenes. El mismo Wesker también era un ejemplo de cómo él se veía, tampoco cambiaba nada desde que lo veíamos en el 1. Y el único que envejecía era Chris, porque que yo recuerde, Chris en ningún momento fue infectado con nada. Chris tenía esos brazotes porque se inyectaban, o sea, no. Chris era el único que nunca fue infectado. Ahora que lo pienso. Rebecca, Jill, Claire, Leon. Pero Chris no. Chris, pechos de acero, reflex, nunca, jamás. Él siempre limpiecito. Él a puño limpio era capaz de derribar esa tremenda roca. Vamos cerrando este primer nivel con un mito muy conocido que ustedes me pidieron incluir en el video. No es otro que el del misterioso Resident Evil Dash, un supuesto juego cancelado que se ambientaba entre Resident Evil 1 y 2. Podríamos catalogar a Dash como una continuación directa de Resident Evil 1, ya que la historia consistía en dos nuevos protagonistas, o Jill y Chris dependiendo de la versión de la historia. Estos personajes se adentrarían a las ruinas de la mansión Spencer para descubrir que todavía existían secretos ocultos en las profundidades del laboratorio. Este plot me recuerda extrañamente al último tercio de Obscure 2, donde los personajes vuelven al instituto abandonado del primer juego para descubrir que todavía quedan secretos dentro. Empero, a pesar de ser una premisa interesante, habría sido cancelado por una demora que implicaría rediseñar los entornos del primer juego, pero ahora deteriorados. A día de hoy este juego subsiste más como una leyenda urbana que otra cosa, ya que este mito se produce a partir de un error de traducción sobre el port de Biohazard a la Sega Saturn. Aparte, los conceptos filtrados realmente pertenecen a Resident Evil 0, por lo que podríamos decir que este rumor es oficialmente un mito. Es un interesante mito. Yo tengo lo mismo ADN. Pues sí, un El poquito. 15 de enero de salí un experimento 2024 fallido. fue noticia la implementación de DRM Enigma por parte de Capcom en Resident Evil Revelations, lo que desató todo tipo de quejas relacionadas con el rendimiento del juego y denegó la posibilidad de utilizar mods en dicho videojuego, ya que la principal función de este software es evitar la piratería y las trampas, pues así interpreta Capcom a los mods como trampas, tal como lo dejó claro el enginer Taro Yahagi en una reciente exposición, quien además mencionó que ciertos mods atentan contra el orden público y la moral, lo que se podría interpretar como una censura impuesta para dar una imagen políticamente correcta ante sus inversores. De esta manera no solo dejaron en claro que con su próximo motor, el Rex Engine, buscan ser mucho más restrictivos con las modificaciones, sino que también aplicaron Enigma en varios de sus juegos viejos. ¿El resultado?
Un rendimiento paupérrimo, antivirus que lo detectan como malware y muchísimos usuarios recontra calientes que por consiguiente hicieron review bombing en Steam. Lo curioso es que todo esto explotó a principios del 2024, pero Capcom ya venía implementando Enigma Protector desde la demo de Rec 4 Remake. Sin embargo, los responsables del mod manager Fluffy Quack se pronunciaron diciendo que afecta a mods muy específicos. Sobre los presuntos virus, dicen creer que el ejecutable analizado en Virus Total no era el oficial, acotando que si así lo fuera, los falsos positivos son comunes en este tipo de herramientas. ¿Ustedes qué piensan sobre toda esta situación? ¿Capcom tiene razón o se fue al pasto con estas actualizaciones? Leo sus opiniones en comentarios. No sé, es que hay que admitir que los mods hacen que el juego sea más interesante en ciertas cosas. Más que nada en lo que son los trajes. No creo que sea buena idea que en juegos como el Re se le tenga que agregar mods para que sea más fácil la jugabilidad. Bueno, no sé, pues por ejemplo, poniendo armas de más o cosas infinitas y todo eso. Si el mismo juego te lo ofrece si logras ciertos objetivos y además tienes el modo fácil y no deberían por qué juzgarte si juegas un juego en modo fácil, o sea, no deberían. La gente tonta nomás se queja de que alguien use el modo fácil en algún juego. Pero si son trajecitos y todo eso es divertido. Pero no se niega que a veces los trajes del desnudo ya están exageran un poco. Pero no, sí, se ponen un poquito mañoso igual la empresa. Ya sigamos. Vamos al nivel 2 recién. Pero esto viene en dos partes, así que no sé a qué nivel llegarán. Serenity es una de las tantas canciones que componen la gran banda sonora de Resident Evil 4, pero a muchos jugadores les da la sensación de haberla escuchado en otros juegos, como Devil May Cry, Monster Hunter o incluso Silent Hill Origins. La explicación de esto proviene del músico David Thorne, quien lanzó una colección de canciones de ambiente con tintes oscuros y una de ellas suena de esta forma. Esto nos lleva a la conclusión de que los compositores de Resident Evil y demás franquicias hicieron uso del sampling, una técnica donde se extraen fragmentos o determinados acordes de una melodía para crear algo nuevo. Sin ir más lejos, habíamos visto algo similar en Resident Evil 1, cuya OST parece contener varios sampleos de películas ochenteras. No importa, igual es un temazo. Es un temazo igual. Después de Resident Evil 4 y su DLC, todos se preguntan cuál será el próximo paso de Capcom con la franquicia. En línea con esto, Resident Evil 9 tiene todos los papeles para ser el próximo juego. Sin embargo, el mar de rumores y filtraciones, incluso las provenientes de fuentes entre comillas confiables, terminó por generar más confusión que certezas. Hoy por hoy, Resident Evil 9 resulta intrigante, más que nada porque, al tener información tan contradictoria, el juego puede ser cualquier cosa. Tantas filtraciones te hacen dudar, pero creo que lo mejor es esperar información oficial. Y mientras tanto, tomar con cautela todos los rumores que salgan. En materia de remakes, Capcom está a full. Estas reimaginaciones ocuparon el lugar que antes ocupaban los spin-offs, y ciertamente lo hicieron a base de resultados. Entre los tres últimos acumulan más de 30 millones de copias distribuidas, así que no es ningún misterio que los nipones quieran seguir por ese rumbo, reimaginando sus juegos clásicos. Se habló mucho sobre posibles remakes de Re 1 y Re 5, pero últimamente todo apunta a que en los próximos años veremos remakes de Resident Evil 0 y Code Verónica. Si se respeta este calendario, cualquiera de estos renovados títulos debería llegar en 2026 o incluso 2027 como mínimo. Otros juegos no anunciados que parecen haber sido cancelados son el presunto Revelations 3 con Rebecca de protagonista. También está el supuesto multijugador llamado Outrage y el misterioso Resident Evil Hank, título que se filtró gracias a un hackeo sufrido por Capcom en 2020, pero que según insiders fue cancelado. Lo que podemos intuir sobre este juego es que formaría parte de una camada de títulos post Resident Evil 9 que dejarían de llevar números en el título. En cambio, llevarían subtítulos y tendrían historias más independientes entre sí, como Village. En este caso, solo el tiempo dirá si los rumores son ciertos. Yo creo que o sacan el remake del 1, remake, o sacan el 9 primero. No creo que saquen el 0 todavía. Si llegan a sacar el 0, pongan el pinche baúl. Pongan el maldito baúl. Honestamente, yo creo que podrían hacer el 1 y que tenga la misma jugabilidad de ya del anterior, pero que por favor le corrijan los errores de los finales. Les corrijan esos errores de finales.
que no sé, que no se van con él, o sea, que Jill se va con Chris o no con Barry, que con Rebecca, que aquí y acá, como que ahí se equivocan mucho en ese aspecto, como que no se conocen y todo eso. Que corrijan esos errores de guión, más que nada. Si no, sacan el 9. Pero la verdad es que ha salido, por ejemplo, me sale mucho de las páginas, sobre todo de una que habla mucho de videojuegos y sobre todo de Resident Evil, de supuestas filtraciones del 9 y todo eso, y yo no las pesco. No, trato de ignorar todo lo que dicen de lo que puede ser. Lo último que me entero, y es más que nada porque Hiro me lo cuenta, es de que sería que los personajes del 9 fueran Jill, Leon y probablemente Chris. Y que un personaje conocido, así popular, no popular, pero conocido ya antiguo de la saga, fallezca. Y es como, no quiero pescar nada de eso. Si no me muestran un tráiler 100% oficial mostrándome a la mamacita Valentine, yo no me voy a emocionar para nada. Y si me matan a alguien que yo quiero de la franquicia, me voy a pitear a Capcom. Así de sencillo. Si los amenacé para que pusieran el perro en el 4, o soy capaz de amenazarlos si me matan a alguno que me gusta. El nombre original de la franquicia en Asia es Biohazard, eso todos lo saben. Biohazard. Pero ¿sabías que el nombre para Occidente fue elegido mediante un concurso? Sí, según Chris Kramer, director de Residente comunicación de maldito. aquel entonces, como no podían llamar al juego Biohazard, cada empleado de Capcom propuso Dameido, un ¿cómo nombre y me el más dices votado eso? naturalmente ¿Por salió qué? ganador. A Chris no le gustaba para nada me el nombre quieres. Resident Evil, pero según él, los empleados de marketing estaban enamorados del nombre. Algunas fuentes dicen que también recibió la aprobación de Mikami, aunque otras lo desmienten. De todos modos, Kramer acota que no había ideas mucho mejores. De hecho, dice que la mayoría de los nombres propuestos eran tonterías con la palabra zombie. Este sistema es más común de lo que parece, ya que otros elementos de la saga, como el nombre de los leakers, también fueron elegidos mediante votación de los miembros del equipo. Hay que admitir igual que el nombre queda bien. Queda bien. Sobre todo cuando en los primeros juegos te dice Resident Evil. No, suena genial. Siento que suena mejor que Biohazard. Y sí les quedó buena. Big E es una banda que aparece en Resident Evil Outbreak, Resident Evil 3 y su remake. Aparentemente se trata de una agrupación de rock o metal originaria de Raccoon City que volvería a tocar en la ciudad el 30 de septiembre, hospedándose en el hotel Apple Inn, aunque por la coyuntura epidémica esa idea quedó muy lejos de poder realizarse. Hay muchas especulaciones sobre qué banda real inspiró su creación. La comunidad hizo comparaciones con diversos artistas, sobre todo con agrupaciones de hard rock y glam metal de los 70, 80 y 90. En cuanto a easter eggs, tenemos objetos especiales de Outbreak como un anillo y un pin de la banda, ambos presentes en el hotel Apple Inn del escenario Hellfire, así como varios afiches dispersos por la ciudad en ambas versiones de Resident Evil 3. Ah, no, sí, pues obviamente amenaza biológica tiene más sentido en el juego. Pero yo digo que suena very good. Suena very bien. El Leon que vemos en Resident Evil The Generation siempre resultó a los ojos de la comunidad bastante extraño. Claire, diablos. ¿Qué ocurre? No lo sé, perdí la señal. Y no solo me refiero al doblaje que no encaja con el personaje, sino que el fruto del debate nace de la personalidad tan inexpresiva y exageradamente emo que le dieron. Sí, A veces se lo ve tan hay que- duro que parece un autómata, algo impensado si vemos el carisma que tenía Leon en Resident Evil 4, juego que cronológicamente se ubica poco antes. Las explicaciones para esto pueden ser más o menos falopa, pero francamente creo que intentaron darle mayor seriedad al personaje. No Sin sirvió. embargo, entre que no encontraron un balance y las animaciones acartonadas, terminamos viendo un Leon bastante robótico e inexpresivo. Y ya que estamos hablando de esto, pon en comentarios cuál es tu versión preferida del personaje. Me gusta del 4 original, sí, un poco del remake también me encantó. Pero si hablamos de películas, el último que salió de la isla, ahí el Leon me encanta. Me encanta la actitud que tiene, la conversación, no, sí, ahí la personalidad la hicieron muy bien en la última película, muy buena, y me encanta cómo tiene esa, no sé si habrá tenido otra conexión con Jill, no sé en qué momento habrá tenido digamos, un buen momento con Jill antes de lo que pasa en la película, pero por lo menos ya en esa situación tienen una actitud dinámica muy buena. Con la actitud de la personalidad fuerte que tiene Jill, con las comedias y comentarios que hace Leon. Me gusta bastante. De Netflix. ¿La última está en Netflix?
La isla creo que la pusieron. Uy, si la pusieron la voy a ver. Si la pusieron la veo. Pero creo que sí, debe ser esa. No, está, pero me gusta bastante. Pero la otra es una serie, pues. La otra es una serie de unos pocos capítulos. Pero no, la serie no tanto. Me gusta más con la película, igual que en la Resident Evil 4. Me gusta esa actitud de dar sus comentarios burlescos al mismo tiempo que tiene esa actitud de seriedad por la misión. Los juegos originales y los remakes son solamente dos maneras de ver una misma historia, pero algunos de ustedes se preguntaron si, por ejemplo, podríamos ver a Ashley regresar en futuras entregas, ya que en Re 4 Remake dice que quiere convertirse en agente. Mi deducción es la siguiente: a pesar de que no creo que volvamos a verla en el futuro, si esto termina sucediendo sería totalmente válido, ya que esto no generaría incoherencias ni con el juego original ni con el remake. Otra pregunta relacionada es si puede haber cambios en futuros juegos a raíz de que Ada fue infectada en Re 4 Remake, y acá la respuesta varía un poco, ya que en Resident Evil 4 de 2005 no era infectada. Lo que yo creo personalmente es que si Ada vuelve en alguna entrega posterior, ni siquiera van a mencionar el hecho de que fue infectada en Separate Ways. Después está esta cuestión que muchos se preguntan, y es si Capcom debería rebootear completamente Resident Evil 5 y 6, para de esta manera corregir errores del pasado, y lo que yo pienso es que no se van a atrever a realizar cambios tan drásticos en la historia. Al menos hasta ahora no lo han hecho. En realidad, si algún día llegamos a ver reimaginaciones de estos juegos, algo que no parece muy cercano, lo que seguramente suceda es que van a reducir la dosis de acción. Hacer este video, recuerden que ahora las reacciones las hacemos en Kick para que vayan a seguir Chani Melody VT. Todo para alinear la historia y sus personajes con lo que venimos viendo en las últimas entregas. Yo creo que si van a hacer un remake, no creo que sea tan importante que cambien el remake que hagan un remake del 6, pero sí un remake del 5. Realmente a mí me gustaría mucho que hicieran un remake del 5 y cambiaran ese final que le dieron a Wesker. Porque la verdad, para mí Wesker era uno de los villanos, como digamos, era el enemigo principal de todo lo que ocurría técnicamente desde el 1. Y que muriera de esa manera lo encontré ridículo. Y honestamente me carga, pero esto no es por el lado chip del chip de emparejamiento, etc. No, ese lado no es. Pero me molesta mucho que el ataque final sea Chris con Sheva. No me gusta. Y no porque, es que me gusta el chipeo de Chris con Jill. No, es porque debió haber sido Chris y Jill porque eran los compañeros de Wesker en el primero. O sea, eran sus aliados, eran técnicamente amigos, eran como leales y él los traicionó. Sin contar que, claro, tuvo en el Código Verónica, tuvo su pelea Chris con Wesker, que Chris perdió. Y obviamente sé que tiene esa habilidad de Chris de derrotar a quien alguna vez se llamó capitán. Y por otro lado también está Jill, que era una de las jóvenes que obviamente también debía haber sentido admiración por Wesker y que también fue traicionada para incluso después que ella quiso sacrificarse para que su compañero Chris no le pasara nada, Wesker experimentara con ella y lo utilizara para saber cuántas probablemente personas tal vez mató Jill sin que ella supiera porque estaba siendo controlada por Wesker, porque eso no lo muestran. Entonces ellos debían haber dado el golpe final juntos, como los compañeros destruyendo al traidor del capitán, así, algo más, más simbólico, y no fue así, fue como, ¡ay, qué fome! Lo único divertido fue La Roca, y técnicamente La Roca no tiene sentido aquí. Por eso me gustaría más un remake del 5 que del 6. Resident Evil tiene una comunidad que realmente sabe cómo mantener viva la llama de la saga, incluso a veces realizando un trabajo mejor que la misma Capcom. En ese contexto, hace ya varios meses cancelaron dos fan remakes bastante prometedores. El primero, una recreación de Resident Evil Code Verónica, y el segundo, una nueva versión de Resident Evil 1 con un prólogo inédito más que interesante. El conflicto surgió obviamente por los derechos, ya que estos chicos habilitaron donaciones para apoyar el proyecto. Aunque hay quienes dicen que Capcom intervino porque está desarrollando secretamente versiones de ambos juegos, tal como sucedió cuando cancelaron el fan remake de Resident Evil 2. Y a decir verdad, en el caso de Code Verónica concuerda con los rumores antes comentados que apuntan a la aventura de Claire como la próxima en recibir un lavado de cara. El
chiste de los esteroides, es el que dije hace un Con el ratito paso de atrás. los años, esta afirmación se volvió uno de los memes y teorías de la franquicia más comentados, y básicamente busca darle una explicación dentro de todo racional al desproporcionado aumento de masa muscular que adquirió Chris desde Umbrella Chronicles hasta Resident Evil 5, ¡Ay, ya que qué es brazotes! extremadamente difícil, hasta imposible dirían algunos, ganar esa cantidad de músculo con métodos naturales. La teoría no dice que Chris no se haya matado entrenando, pero introduce la posibilidad de que se haya pinchado para estar a la altura de Wesker cuando tuviera que pararse de manos. Esto Bueno, sí, explicaría después de lo que dentro de la pasó historia con del que juego Jill casi por qué se luego muere. de matar a Wesker su masa muscular bajó considerablemente Este en no es Resident Evil Chris. 7 y Ese volvió no a es subir Chris, en no es Resident Evil Chris. 8. Es Como una copia curiosidad, barata. su forma de curarse en ambos juegos es con jeringas de dudosa procedencia. Esto sumado a que utilizaron el mismo actor para ambos juegos, solo que con ligeros cambios como una decoloración de pelo y caracterizado como el Chris que todos conocemos. Ese Chris del 7 no es Chris, es una copia barata. No es mi papazote. El sinsentido de Raccoon City. Me encantan los Raccoon giros de City guión. fue la cuna de varios de los mejores juegos de la saga, pero con el tiempo, y sobre todo con los remakes, se fueron descubriendo ciertas incoherencias sobre esta ciudad. Hasta donde sabíamos, si bien no alcanzaba a ser un pueblito, Raccoon City era una ciudad pequeña del oeste estadounidense. En Resident Evil 2 y 3 vemos calles muy angostas porque los desarrolladores de Capcom se basaron en la distribución de las aceras y calles japonesas y no en las norteamericanas. Ya en los remakes podemos ver una arquitectura mucho más afín a la que vemos en la parte occidental del globo, pero en vez de ser una pequeña ciudad, ahora Raccoon City parece una urbe mucho más grande. Esto genera conflictos con la población establecida en el lugar, que se estima en unas 100.000 personas, algo que no se condice con la nueva extensión territorial que parece abarcar la ciudad. Además, teniendo en cuenta esta expansión, se necesitarían más comisarías, oficiales, hospitales, etc. para poder abastecer la demanda. Esto, entre otras cosas, está explicado en un video de Enzo Lux que desarrolla el tema con más profundidad. Si bien esto es ficción, sigue siendo curioso e intrigante el rediseño de Raccoon City. No, sí, está bien, sí. Por mucho que los videojuegos obviamente tienen muchos sinsentidos y cosas así, es divertido de hacer ese típico de tomarlo con forma más lógica y realista de que, oye, ¿cómo es posible que esto sea así? No, sí, está bien. A mí me encanta Resident Evil, pero sí tiene sus muchos agujeros de guión, tiene sus fallas y hay que hacerlo sincero. Hablando de Raccoon City, un tema que viene a colación son las hierbas medicinales, que aparecen desde el primer juego y son, junto Las con los hojitas. sprites, el método de recuperación de salud por excelencia de la saga. Empero, poco se habla sobre el extraño origen de estas plantas curativas, además de todas las curiosidades que tienen a su alrededor. Muchos podrán decir que son solo mecánicas de abastecimiento, como lo que comentamos antes con los baúles y las cajas, pero si algo las distingue es que Capcom desde el principio decidió hacerlas parte de la historia, y es que desde el principio de la saga varios documentos señalan que estas hierbas son autóctonas de las montañas Arklay. Sin embargo, con el correr de los años las vimos en varias partes del mundo que no parecen tener relación entre sí. Y claro, tiene todo el sentido del mundo que si el virus progenitor proviene de la naturaleza, el antídoto también. Pero dado que vemos estas plantas en varios continentes, no se pudo determinar un origen concreto. También hay quienes dicen que estas plantas hacen apología a sustancias ilegales, ya que antes de consumirlas, los personajes las pican y las colocan sobre un pequeño papel de fibra muy similar a los que se usan para el tabaco y Las otras hojitas. cosas. Esta teoría es un poco falopa, pero me recuerda a un detalle muy particular de las novelas de S.D. Perry, más precisamente Caliban Cove, donde Irons intenta desacreditar los testimonios de los supervivientes alegando que los Stars consumían estupefacientes. Algunas curiosidades extra involucran las variaciones raras de la misma, como la hierba amarilla de R4 que al parecer crece en zonas rurales de España y aumenta la salud máxima, o la hierba morada de Resident Evil Gaiden que recupera el 60% de la salud y cura el envenenamiento. También tenemos la variante rosa de Resident Evil 0 que quedó descartada, pero últimamente se rumorea que en próximas entregas podríamos ver nuevos tipos de hierbas, tal como en el DLC Shadows of Rose, donde podemos recomponer los poderes de la adolescente con plantas de salvia blanca. Pero no pesco ese DLC. María sobrevivió. El personaje de María logró cierta correlación entre las películas animadas, puesto que vuelve en Death Island para vengar a su padre y Leon, tras un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, consigue propinarle una muerte sanguinaria, o Esa eso es la creíamos. película. Pues más tarde Rebecca y Claire acuden a la misma sala de control para redirigir los biodrones hacia la mutación de Dylan, y detrás vemos Esa que es el la cuerpo de última María película ya no que está. les dije. Esto puede ser un simple error o puede significar que la veremos más adelante en otra película de la saga. No me sorprendería que estuviera viva. Aquí la gente es difícil de matar. Vamos al nivel 3.
Ay, los personajes desaparecidos. El hecho de que algunos personajes Triste. aparezcan en un solo juego y nunca volvamos a escuchar nada sobre ellos, sin dudas ha inspirado múltiples especulaciones sobre el destino de los mismos. Los ejemplos más populares son Billy Cohen, Hank, Carlos Oliveira, Ashley Graham, Shiva Alomar, Parker Luciani, Elena Harper, Jake Mueller, Sherry Birkin y hasta la mítica Ada Wong. Para algunos de ellos hay explicaciones más o menos sencillas. Carlos, Ashley o Billy Cohen seguramente siguieron con sus vidas alejados de la mirada pública. Por ejemplo, es muy probable que Billy se haya cambiado el nombre o viva entre las sombras, ya que fue declarado muerto por la misma Rebecca. Claro, siempre y cuando este último haya podido atravesar el bosque de Raccoon eludiendo todas las armas biológicas. Luego, otros personajes como Digamos que Parker, sí. Elena o Sherry pudieron seguir trabajando normalmente para sus respectivas organizaciones. Simplemente no hay necesidad argumental de que vuelvan a aparecer. Ya cumplieron su rol en la historia. Los casos más raros deben ser el de Jake, un personaje que por el hecho de ser el hijo de Wesker ya tiene cierto peso que pudieron aprovechar, pero que no supieron o no quisieron traer de vuelta, y por último Ada, de la que no se sabe Pero nada que desde vimos los que se acontecimientos quejaron de por Resident Evil Jake. 6 A mí en me gusta. 2013. Sabemos que la mítica antiheroína iba a volver en Resident Evil 8, algo que fue dado a conocer en los artes conceptuales del pack ¿Por qué no me traumático en la la edición trajeron? deluxe, A la pero que mamacita según los mismos Ada. creadores, esto hubiera generado ciertos conflictos. Asumo que relacionados con la historia y el canon. Ay, sí, ¿Será ciertos una pista conflictos, de su pero sí futuro? pueden poner Otra hombres lobos y explicación un cosas poco raras, más ¿verdad? laxa es que Sí varios de pueden poner estos a un personajes dragón, solo a una fueron tipa de excusas 3 para metros, incluir un pero que te compañero puede en la transformar en dragón, aventura. ¿verdad? Y por tanto, una vez finalizada su participación, nos vimos. Ojo que personajes como Jill, Leon o Claire tampoco aparecen canónicamente desde 2015, año donde se ubica Death Island. Pero para eso tengo otra Entréguenme teoría a que Jill tocaré más adelante en el Valentine. video. La adicción de Kevin. Kevin es posiblemente el protagonista más popular de Outbreak y también uno de los más carismáticos, pero detrás de su actitud Bueno, es jocosa que y desde el sentido principio del tenía humor se arma. esconde una faceta más deprimente, pues varios indicios nos llevan a pensar que este personaje tiene problemas con el alcohol. En primer lugar, porque figura en la lista negra del bar de Jack y también porque bebe incluso cuando está en servicio, algo que indica su falta de responsabilidad que podría estar ligada o bien a su personalidad rebelde o a la intención de olvidar sus problemas. Todo eso por no mencionar que varios de sus ítems especiales están relacionados con adicciones. Curiosamente, la apariencia de Kevin está inspirada en Tom Cruise, actor que se declaró abstemio. Ah. Eso no lo sabía. El padre de Resident Evil, entre otras sagas, abandonó la franquicia luego de casi 10 años al frente de su desarrollo, y desde entonces ha participado en varios otros proyectos. Sin embargo, se presume que existió la posibilidad de que vuelva a trabajar en nuevas entregas de Resident Evil. Esta posibilidad se dio luego de que varios ex empleados de Platinum Games, liderados por Tatsuya Minami, fundaron el estudio M2, responsable de parte del desarrollo de Resident Evil 3 y cuya finalidad era la recreación de Resident Evil 4. De hecho, se especula que el nombre M2 significaba Minami Mikami. Sin embargo, tal parece que el creativo japonés no pudo unirse con su antiguo colega de Capcom por estar enfrascado dirigiendo Ghostwire Tokyo. Recientemente, Mikami se animó a tocar el tema y dijo que no volverá a trabajar en nuevos juegos de la saga, acotando que ya le dio todo lo que le podía dar. No, no es suficiente, te vamos a estrujar como Timmy estrujó a Cosmo. Nah, sí se puede. En Resident Evil 2, tanto el original como el la remake, foto de podemos Wesker. hallar una foto de Rebecca Chambers bien oculta en el escritorio de Wesker. Se sabe Eso que este mismo. último se encargó de reclutar a los Stars y parece que tenía cierta fijación con Rebecca, joven prodigio a quien reclutó Oye, con era solo menor que 18 tú, años Wesker, ¿qué y te pasa? recién egresada de la universidad. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud por qué Wesker conservaba esa foto y ha llevado a la comunidad a elucubrar varias teorías al respecto. Hay quienes dicen que el capitán de los Stars es un pervertido, mientras que otros aseguran que solo se trata de un simple easter egg. Ahora que lo pienso, esto también invita a preguntarse si Umbrella no tuvo algo que ver con el intelecto precoz de Rebecca, algo que jamás tuvo una explicación concreta y que en definitiva fue lo que despertó el interés de Wesker en incorporarla. Es por esta recordada foto que en el remaster de Resident Evil 0 podemos desbloquear el modo Wesker, donde Rebecca tiene un artefacto de control muy similar al que tenía Jill en Resident Evil 5. Wesker, qué gustitos. Qué gustitos. Ya que tocamos el tema de los Stars, uno de los misterios más sonados sobre ellos radica en la foto del equipo completo que podemos encontrar en la oficina homónima del RPD. Como podrán notar, la foto fue tomada antes de que Rebecca se una al equipo, pero en la fila inferior, comenzando desde la izquierda, hay un sujeto que nunca quedó definido con exactitud de quién se trata.
Algunos han especulado con que podría ser un miembro del equipo Bravo que se retiró recientemente, dejando su puesto a la novata Rebecca. Otros, por el contrario, aducen que se trata de Joseph Kendo, el responsable, junto con su hermano Robert, de la personalización del arsenal de los Stars. Una última posibilidad nos dice que el 12º miembro no es otro que Kevin Dooley, piloto del RPD que, si bien no pertenecía al equipo, ocasionalmente sí acompañaba a los Stars en diferentes misiones. Ojalá que en algún momento esas cosas queden 100% confirmadas. Para muchos, Resident Evil 7 y 8 podrán ser las entregas más surrealistas de la saga, porque Altota sus con Dross. acontecimientos coquetean a menudo con la fantasía y el horror más sobrenatural. Sin embargo, en el mundo de Resident Evil no existe la magia. Por más alocadas que sean las explicaciones, siempre hechicero intentan lo dar un hice. trasfondo racional a todo lo que vemos. Un ejemplo de esto es la sección de la Casa Beneviento, que parece sacada del lore de Silent Hill. Sin embargo, sutilmente se da a entender que en toda esta sección Ethan está literalmente bajo efectos de estupefacientes, pues encontramos Está un dibujo y más bien adelante un libro dopado. referido a los alcaloides de montaña. Más adelante, cerca del final del juego, sabemos que Donna puede usar estas plantas para segregar una sustancia que provoca alucinaciones a los infectados. Y si lo vemos con detenimiento, tiene sentido, ya que Ethan materializa sus peores miedos o preocupaciones, como que su hija tenga defectos congénitos o que su esposa no le esté contando toda la verdad. Estas dos canciones aparecen al final de Resident Evil 2 y Resident Evil 4, pero si nos detenemos a analizar la letra vemos que nos cuentan una historia, y esa historia es el personaje de Leon, aunque con ciertos matices también puede aplicar para Claire, ya que Saudade habla sobre cómo el desmadre en Raccoon City tomó por sorpresa al inexperto policía, y sobre las penas con las que el rubio venemista deberá cargar durante los próximos años, ya que en aquella ocasión no pudo salvar a nadie. A pesar de que salió con vida, siente que a veces hay castigos peores que la muerte, como el verso que dice: hay dos lados en cada historia, la derrota o el dolor de la gloria, o en sí lo que tiene que sacrificar una persona para obtenerla. Sin embargo, The Bullet or the Blade habla sobre una especie de redención donde por fin Leon podrá dejar atrás sus pensamientos intrusivos que acarrea su mente desde Resident Evil 2, como leemos en las dos estrofas que dicen: peleé una guerra y aprendí a ganarla, pero cómo se lucha cuando el enemigo está dentro, y el estribillo que reza: mantén tus ojos en el camino por delante, no te dejes atraer por la luz o las sombras en tu cabeza, mantén tus ojos en el camino por delante y nunca mires atrás, nunca mires atrás. Esta estrofa nos habla de un Leon resignado, pues sabe que si bien puede lamentarse por el pasado el resto de su vida, esto no le servirá de nada. Ah, Leon. Sí, le doy más por el lado de Leon que por el lado de Claire. Gina Foley es un personaje que aparece en Revelations 2 y también está disponible para el modo asalto. Es compañera de Claire en Terra Save y lo curioso de todo es que comparte apellido con Rachel Foley, agente de la FBC que funge como mini la boss del primer Rachel. Revelations, pero que previamente había estado La investigando fanservice. los sucesos del crucero Queen Zenobia. Nunca se aclaró si existe algún parentesco entre estos dos personajes, como por ejemplo si son hermanas o parientes más lejanas. Algunas teorías dicen que Gina puede llegar a ser un clon. No digas mamadas, usadas. Incluso ambas mueren cerca del principio del juego y de formas dantescas, lo cual resulta cuanto menos curioso. Eran hermanas. No, yo no creo, si no se sabe, pero no me sorprendería. Aunque sería triste que las dos hermanas terminaran de esa manera. A pesar de transcurrir Si en fuera la así. época actual, el mundo de Resident Evil siempre estuvo por delante en cuestiones de tecnología, pues en él existen varios objetos y armas que parecen futuristas. Y si bien es ficción y pueden inventar lo que quieran, a veces esto despierta críticas porque algunas cosas no encajan del todo con el entorno. Sin embargo, hay múltiples razones por las cuales los desarrolladores incluyen este tipo de artefactos. Algunos fueron creados por grandes corporaciones y grupos de élite, otros son meras excusas argumentales, y entre ellos hay otros que simplemente funcionan como homenajes de los devs a otras obras de ciencia ficción que posiblemente admiran. En el inventario tenemos ejemplos como el visualizador EMF, con el cual Ada desvía la corriente eléctrica para abrirse paso, y los celulares extraños de Resident Evil 6. Entre las armas más poderosas y recordadas de esta categoría está el lanzador lineal de Code Veronica, un arma que según un documento de Darkside Chronicles fue creada en secreto por Alexander Ashford. La espada de Paracelso de Red 3, transportada por el ejército como plan de contingencia, la clásica PRL 412 de Resident Evil 4, que se desbloquea al completar el juego en profesional y es gratuita, A veces la no más saben reciente cómo matar al Raiden de jefe y Red tienen 3, que desarrollada inventarse un por arma de la Umbrella, nada. todos los modelos del AMG que utiliza Joe en el DLC de End of Zoe, y la LZ Answerer de la octava entrega, disponible en la tienda después de alcanzar el rango SS en todos los niveles de los mercenarios. Oh, no. Acoso. No.
Con el paso de los años, se volvió cada vez más frecuente el acoso hacia numerosos actores, algunos de adaptaciones cinematográficas y otros que prestan su voz a los personajes. Uno de los casos más conocidos de este nicho, los videojuegos, es el calvario que atravesaron las actrices de rostro y voz de Abby. Solo por dar un ejemplo de hasta dónde puede llegar el hostigamiento, se metieron hasta con la familia de esta gente. Resident Evil, por su parte, tuvo como epicentro de las críticas a los desastrosos productos live action que se han lanzado en los últimos años, ya sea por su nulo parecido a los personajes originales o por el cambio rotundo de su personalidad. Siempre existe un grupo de personas que deciden descargar sus críticas contra los actores involucrados. El verdadero problema empieza cuando van a sus redes sociales a amenazarlos e insultarlos, al punto de que algunos de estos actores abandonaron las redes por un tiempo esperando que las aguas se calmen. Aunque para ser justos, en algunos casos terminaron echando más leña al fuego. Todo esto causó gran revuelo entre quienes están hartos de no tener buenas adaptaciones de la franquicia y quienes dicen que si bien esta crítica es válida, tampoco es justificativo para andar hostigando personas. Por último, están quienes dicen que las principales quejas deberían ser para Capcom, pues son los mismos nipones los que deberían supervisar la producción con la finalidad de lograr un producto mejor. Como siempre, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Está más que obvio que la gente que acosa a los actores, sean actores de doblaje o no, es muy estúpido que estén acosándolos a ellos. Ellos no son los que deciden que el personaje tenga que verse así o actuar así o decir tal cosa. Ellos le pasan el guión y ellos cumplen con eso. Entonces es horrible que se desquiten con ellos. Realmente horrible. Entonces no está... Y claro, sí hay actores que obviamente tratan de defenderse y no lo hacen de la mejor manera posible. Ese es el otro problema, que tampoco se defienden bien. Aunque se entiende la frustración que tienen, no lo hacen como para que en realidad no se entienden ni que por qué defenderse de esa gente así, honestamente, pierden el tiempo. Esa gente que critica a los actores por eso, ni siquiera tienen que gastar tiempo en tratar de defenderse de ellos. O sea, son idiotas, así de sencillo. No vale la pena. Siendo la última entrega hasta el momento, Resident Evil Village es el centro de muchos enigmas. Uno de los más resonados refiere a la posibilidad de que Rose en realidad haya sido engendrada por Miranda. La teoría consiste en algunas pistas, como el parecido físico, el enorme poder de la adolescente, y también la inexactitud sobre cuánto tiempo estuvo Miranda reemplazando a Mia. Obvio, lo más contrastante con esta hipótesis es que si Rose fuera hija de Miranda, Mia ni siquiera sabría de su existencia. Por el contrario, cuando es rescatada por Chris, automáticamente pregunta por su esposo y por su hija. Sin embargo, esta excéntrica mujer tampoco es muy de fiar, ya que a pesar de querer dejar todo atrás, sigue teniendo un historial oscuro donde mintió y trabajó para bioterroristas. Muchos piensan que ella también es villana, también por lo que pasa. Pues tendría que jugar bien el juego para analizarla mejor. Ay, buena referencia con el corazón eso, lo hizo muy bien. Comenzamos el tier 4 muy fuerte. Me debatí bastante sobre si hablar del tema o no, pero decidí que sí, pues hablamos de un hecho relacionado con la saga y bastante conocido por la comunidad hispanohablante, además de que el final de la historia tiene moraleja. Muchos recordarán lo sucedido con el residente Villek. Este era un creador de contenido que hablaba sobre diversos temas relacionados a la saga, donde destacaban las filtraciones y las teorías. Los problemas comenzaron cuando se le acusó de robar teorías y difundir información falsa sobre la saga, no aclarando que esa información es especulativa o directamente haciéndola pasar por verídica, además de otro tipo de cosas como utilizar clickbait. Pero lo más grave fue cuando Villek alegaba que a causa de diferentes deudas debía abandonar la plataforma, pero insinuando que si le donaban dinero podía seguir creando contenido para su canal. Esto más adelante sería interpretado por muchos como un chantaje, aprovechando la buena voluntad de sus seguidores. Pero lo peor vino tiempo después, cuando, agradeciendo por todas las donaciones, prometía sortear varias consolas y videojuegos, algo que ya desde ese momento sonaba raro por la cantidad de dinero en premios que este sorteo implicaba. Al final pasó lo obvio, llegó la fecha del sorteo y la aplazó. Cuando llegó la nueva fecha no se supo más nada. Al cabo de un tiempo reapareció diciendo que había estado 1 mes y medio intubado por COVID, lo que no concuerda porque durante ese tiempo realizó hasta 2 publicaciones. La cosa es que tras una serie de sucesos desafortunados, decía que acabó viviendo en la casa abandonada de sus padres, ergo pidiendo más donaciones a sus seguidores para poder subsistir.
Sin embargo, días después subió un video diciendo que el banco propietario del inmueble había tapiado la casa. Finalmente, después de toda esta novela, anunció que un suscriptor lo acogería y le daría trabajo en una finca, por lo que de esta manera vendería el canal principal y se quedaría con el secundario, de nombre Bilek, para volver a subir contenido en algún momento. Pero cuando el destape de su mentira se hizo inminente y ya no le alcanzaban las manos para borrar comentarios acusatorios, Bilek cerró todas sus redes sociales y desapareció llevándose consigo todo el dinero de las donaciones. Si bien no se confirmó que lo haya sido al 100%, Clásico. muchos factores indican que esto fue una gran estafa, pues luego de un tiempo se descubrió que este sujeto tenía un historial de prácticas engañosas. Entre ellas, había sido dueño del canal conocido como The Kerlan, mismo nombre que figuraba en su PayPal. Según algunos testimonios, este canal también tuvo una serie de chanchullos raros hasta que todo culminó de la misma forma, desapareciendo y cerrando su cuenta. Lo último que se supo relacionado con Bilek es que un participante del programa español First Dates tenía una voz muy similar a la suya, y para rematar se presentaba con el mismo nombre de pila de su PayPal. Obviamente no puedo poner su cara porque no está confirmado al 100% que sea él. La moraleja de esto es que cuiden su dinero y sobre todo investiguen. No digo que las donaciones o ayudar a una persona en un momento delicado esté mal, pero siempre debe ser opcional y bajo un contexto honesto. Siempre que alguien en internet les pida dinero bajo un pretexto similar, permítanse dudar, en especial si el sujeto en cuestión es incapaz de dar la cara. De esta manera será mucho más difícil para este tipo de personas el poder cagar gente con tanta facilidad. Lo principal por lo que muchos aseveran esto es que hasta el día de hoy Bilek no apareció para aclarar lo sucedido, y por ende esto quedará como uno de los hechos más lamentables que ha sufrido el fandom de Resident Evil. Y que técnicamente eso queda más que claro que era estafa, porque es el clásico de estoy mal y necesito dinero por X motivo. Y eso ya, inmediatamente eso es de sospechar. Es cruel, pero es de sospechar. Porque, como él dijo, no está mal donar, pero tiene que ser por opción, ¿no? Porque el creador te esté obligando, utilizando la pena, la lástima para que funcione. No tiene sentido. Además, si él necesitaba ese dinero, debía haber ofrecido algo a cambio. Puede haber ofrecido cualquier cosa porque aún tenía el canal y tal vez si le estaban donando, él podría haber dado más videos, otras cosas que le podían dar como una entretención a los que le estaban donando, pero por lo que se ve en esa información, él no dio nada. Entonces, ya obviamente eso era de sospechar. Y era doble de sospechar en el momento en que te da las gracias por haber donado y que te esté ofreciendo después concursos donde está regalando consolas o juegos. O sea, si tú estás mal económicamente y necesitas donaciones, ¿por qué ya cuando tienes ya la meta cumplida vas a estar ofreciendo consolas? ¿De dónde las sacaste? ¿De dónde sacaste esas consolas? ¿De dónde sacaste esos juegos? ¿Por qué no vendiste eso si lo tenías para tener mejor economía? Eso ya desde el principio era raro. Pero hay gente así agarró confianza y cayó. Ese es el problema. Hola Yukio, bienvenido. Estamos terminando de ver el iceberg de Resident Evil, los zombies del Re 2. Los zombies de Resident Evil 2 son reconocidos por ser los mejores y más realistas de la franquicia, pero tienen algunas curiosidades extra que me parecieron interesantes, como la fidelidad del impacto de las armas en la superficie de su cuerpo. Cada uno de estos mide aproximadamente 1,90 m, y esto cumple, a mi parecer, dos funciones. La primera consiste en crear una sensación de desventaja con relación a los enemigos, ya que tanto Claire como Leon son más bajos en estatura, y esto podría generar una sensación de inferioridad. La segunda razón es más técnica y refiere a encajar las animaciones de lucha de los personajes adecuadamente. Sobre esto, los desarrolladores tuvieron que programar el conocido como Grapple Retargeting, para que, si un enemigo entra en conflicto con determinado personaje, las animaciones de agarre se adapten a las características físicas de dicho personaje. Esto mediante las coordenadas calculadas entre los puntos de contacto, pues los modelos tienen estructuras óseas ligeramente distintas. Este proceso le ahorró a los desarrolladores casi 450 horas de trabajo que hubiera costado crear nuevas animaciones para cada personaje. No sé ustedes, pero esta información siempre me resulta sumamente interesante. No, estaba muy bueno eso. Cronología de los escenarios. Resident Evil Outbreak es conocido por su historia dividida en múltiples escenarios, y una de las cosas que lo hace especial es que estos escenarios
no tienen un orden establecido, sino que deja varias pistas para que el jugador deduzca por sí mismo cuándo sucede cada uno. Lo que es seguro es que la infección a gran escala en Raccoon City comienza luego de la operación Nestbreaker, que podemos ver tanto en Resident Evil 2 como en la intro del mismo Outbreak, dando a entender que es el comienzo de todo lo que veremos después. Esta operación, donde se enfrentaron los miembros del USS y G. Birkin, tomó lugar durante la noche del 22 de septiembre y la madrugada del día siguiente. A partir de ese momento, el agua infectada por la trifulca antes mencionada comenzaría a infectar a los ciudadanos. El primer escenario, que se titula igual que el juego, comenzaría un día después, el 24 de septiembre de 1998, y sus protagonistas más marcados son Cindy y sobre todo Mark, que tiene una subtrama donde su amigo Bob se convierte en zombie. En ese contexto, la teoría más aceptada es que el grupo de supervivientes se separa, formando 2 o incluso 3 grupos más pequeños. Por pequeños detalles podemos notar que Outbreak y Hellfire suceden casi al mismo tiempo, pero Hellfire termina un poco antes o después, ya que durante el primer escenario pasamos por el hotel Apple Inn y podemos ver la puerta forzada por el bombero. Sin embargo, también vemos que el incendio persiste. Wild Things sucedería más tarde ese mismo día. Después de lo anterior narrado, Cindy y otros supervivientes ven una nota del oficial Raymond Douglas donde dice que deben encontrarse en el tranvía a las 9 p.m, la última hora de evacuación. Podemos ubicar este nivel gracias a que la operación limpieza del primer escenario sucede un rato antes. Underbelly se desarrollaría entre el 25 y el 26 de septiembre, teniendo como protagonista a Jim. La fecha se deduce por indicios como la nota del oficial John, que revela el código para abrir su escritorio, y lo más obvio, que la calle mostrada en uno de los finales queda muy próxima a la comisaría. Con esta pista podemos deducir que los supervivientes pueden haberse refugiado temporalmente allí. El escenario de Hive sucede el 26 de septiembre. Esto lo sabemos por el diario del director, de nombre Ethan, que murió ese mismo día. Al terminar este escenario, se sugiere que por las alcantarillas pudieron llegar al Nest, dando lugar a los hechos de Below Freezing Point. Este escenario transcurriría el día 27, teniendo como protagonista indiscutida a Yoko. Luego de derrotar al mutante G, el tren pareciera que lo lleva fuera de la ciudad, lo que conectaría con un escenario posterior. Ese mismo día suceden los hechos de Desperate Times en el RPD. La ubicación temporal de este escenario es un poco más fácil de descifrar, ya que existen varios documentos, entre ellos los reportes de operación de David Ford, que van recabando la data de cada acontecimiento ocurrido dentro del establecimiento. Kevin protagoniza este escenario y también constatamos que sus compañeros no lo veían hace rato, por lo que es muy probable que haya llegado junto con los demás supervivientes. Si hablamos de flashback, este sucede presumiblemente el 28 de septiembre, teniendo como protagonista a Alyssa. Ya que los escenarios se ubican fuera de la ciudad, podemos suponer, como dije antes, que conecta con el final de Below Freezing Point. En el final principal, el personaje elegido escapa de la ciudad, pero en el alternativo, los supervivientes deben regresar a la misma al no encontrar una salida por el bosque. Este final se situaría el 29 de septiembre, mismo día donde Leon y Claire arriban a la ciudad. Por último, tanto Decisions Decisions como End of the Road transcurren el 1 de octubre, día en que Raccoon es destruida por un ataque de misiles. Si quieren ver expandida esta cronología con más detalles, recomiendo ver el respectivo video de Umbrella Legacy, en el que me basé para este puesto. Se los dejo en el comentario fijado. También existen otras teorías, aunque la razón más lógica de la desconexión que presentan los escenarios es todo el contenido eliminado de los juegos. Originalmente, los Outbreak iban a tener aproximadamente 40 escenarios, y muchos de los que fueron descartados quizás iban a conectar con los que sí llegaron a la versión final. Nunca pude jugar esos juegos, así que sería interesante probarlo alguna vez. En 2021, la fotógrafa Judy Jurasek presentó una demanda ante Capcom por supuesto plagio en sus fotografías, que según expuso se veían reflejadas en texturas y modelos de... No fue solo en un día, fueron como 4 días, porque Leon y Claire llegan el 28 junto con los sucesos de Jill, pero no, cuando casi como las cosas que están pasando con Jill. Y lo que sucede con ellos empieza el 24, cuando ya está la infección fuerte, cuando ya empieza el apocalipsis. En todo eso pasaron 4 días. Resident Evil Remake, Resident Evil 4 e incluso el logo de este último. Y por las pruebas que presentó no le falta razón. Alrededor de 80 imágenes habían sido extraídas de su libro Surfaces, un trabajo que retrata diferentes estilos arquitectónicos. Estas fotos fueron utilizadas para revestir escenarios y modelos de objetos de texturas y detalles. Y a la fotógrafa le llegó la información a raíz del hackeo a Capcom en 2020, donde varios de los nombres de los archivos de las fotos coincidían con los de su libro. Alrededor de 7 meses más tarde, ambas partes llegaron a un acuerdo aparentemente extrajudicial para que la artista retire su demanda y cerrar el caso de manera definitiva.
teoría del ascensor. El reciente Separate Ways, con Pesanta como enemigo principal, me hizo teorizar sobre el otro ¿Quién? verdugo, el que enfrenta a Leon. Este no aparenta tener ninguna habilidad que distorsione nuestro sentido de la realidad, pero ¿y si la tuviera? El mejor ejemplo de esto es que si intentamos escapar por el ascensor, este tardará una eternidad en bajar, pero si Sí. matamos al verdugo, el ascensor bajará muy rápido. En principio esto es una mecánica del juego hecha a propósito para empujarnos a la confrontación, pero dicho esto es interesante especular si el verdugo efectivamente puede distorsionar la percepción del tiempo de Leon para que de esta manera no escape, tal como hace con Ada para confundirla y atacarla por sorpresa. Cabe resaltar que esto no figura en ningún documento o escena del juego, por lo que quedará Es como una incógnita. Teoría, sí, es una buena teoría. O sea, por lo menos en el 4 remake, sí o sí tienes que matarlo. Pero en el original no es necesario. No es necesario. Pero uno lo mata por el dinero. uno lo mata por el dinero. Al verdugo, el que peleas con el que tienes que congelar antes que llegue el ascensor. En el remake, pero cuando yo lo mato aparece el ascensor. Ah, es coincidencia lo mío. Lo vamos a jugar de nuevo y voy a tomarme más tiempo. voy a dar vueltas con él. Pero ¿cómo lo haría con el aire? Bueno, eso ya tal vez es... No, creo que tu pregunta está válida porque es una teoría y no lo comprueban. En el caso de Ada, de que le afecta las alucinaciones, es porque ella ya estaba infectada. Pero Leon también lo estaba, pero creo que no era con la misma infección que les dio el verdugo. Entonces, no, creo que eran dos distintas. Así que no, está teorizado, es como un análisis, no es algo que esté confirmado. Habría que investigar en profundidad. Intro del remake, Re 3 Remake. En mi video hablando sobre Resident Evil 3 dije que la intro del remake me parecía genérica y poco intuitiva, y es literalmente así, ya que los encargados de diseñar la nueva introducción utilizaron varios videos de stock, de estos que se pueden comprar en bancos de imágenes y la mayoría corresponden a disturbios y vandalismo. Sí, por eso la intro no tiene nada que ver con la epidemia que sucede en el juego. Esta información se la debo al canal Phantoma Games, que hizo un video desarrollando esta misma cuestión. Sin dudas, es uno de los tantos puntos mediocres de este remake con respecto a su versión del 99. Mucho. O sea, es un gusto culposo. Me gusta el 3 remake, pero sé que tiene muchas fallas. Jake Mueller es un personaje bastante enigmático. Tener un pasado tan críptico ha llevado a que muchos teoricen si es, de hecho, un clon de Wesker, pero nada más lejos del canon oficial, al menos por ahora. Lo único que sabemos sobre su pasado es que debió cuidar de su madre porque ella padecía una enfermedad crónica, hasta que falleció poco después de que su hijo se vuelva mercenario. Nunca se llega a aclarar quién fue la madre de Jake. Esto originó muchas teorías sobre Pero si algún hicieron personaje cositas conocido de con- la saga pero hizo podría cositas llegar a ser con su Wesker. progenitora. Sin embargo, ninguno de los personajes que conocemos es el candidato lógico para hacerlo, ya que en la mayoría de los casos las fechas no coinciden. Lo que sí sabemos es que fue una mujer de apellido Mueller que emigró a los Estados Unidos a la edad de 20 años, aunque no se sabe si con el propósito de estudiar, vacacionar o trabajar. En algún punto entre 1991 y 1992 sostuvo relaciones con Wesker que dieron como resultado el embarazo y nacimiento de un hijo. Sin embargo, la señora Mueller retornó a Edonia y Wesker nunca supo que tenía un hijo. Por esos años, Albert ya se encontraba en el departamento de información, así que no sería nada raro que la madre de Jake residiera en Raccoon City durante ese periodo de tiempo, aunque las circunstancias donde se conocieron son más bien inciertas. La verdad que técnicamente ya no nos sabía si Wesker sabía o no que tuvieron hijo. Pero yo creo que Wesker es tan canalla que si hubiera sabido realmente que tenía a Jake le hubiera valido madre. Y si lo encuentra, lo experimenta con él. Honestamente no lo veo así como papá, papá luchón. Lo veo como papito corazón. Oh, el Capcom Verse. Múltiples veces se ha teorizado sobre si dos o más juegos de Capcom comparten universo. Una de las teorías más populares es que Devil May Cry y Resident Evil suceden en el mismo universo pero en diferentes épocas. A este listado se le une Mega Man, que ya hizo cameos cruzados en la saga, y donde también se ha especulado mucho sobre si Mega Man X comparte universo con nuestra saga favorita, Jen, a causa de bienvenido. supuestas referencias presentes en Project X Zone, donde ambas franquicias colaboran. Esta hipótesis resulta muy interesante, aunque me resulta demasiado marveliana y por el momento le falta sustento para poder tomarla como una teoría probable. Ah, era temazo.
Bleed y Virus son dos estados de salud bastante raros en la saga, ya que aparecen en pocos juegos. El primero es propio de Resident Evil Outbreak, donde ataques específicos pueden dejar al personaje mal herido por un rato. Esto funciona como el veneno en algunos juegos de la saga, ya que no podemos saber nuestro verdadero estado de salud. No en vano, podemos curarnos con un hemostato que, como su nombre lo indica, coagula el fluido sanguíneo. Virus es otro estado poco frecuente en la saga y podemos verlo en Resident Evil 3, en la parte donde Nemesis infecta a Jill con el virus T. No en vano, como sabemos, Jill es salvada por Carlos, quien encuentra el antídoto en el hospital y se lo inyecta. Y de ahí empezó con sus poderes. ¿Qué pasó con Steve y Krauser? ¿Qué pasó con Steve y Krauser? O más bien, con sus cuerpos. Sabemos que Wesker recuperó los restos de ambos personajes para recolectar muestras del virus T Verónica y la plaga de control. Por eso a Wesker no le importa tanto la traición de Eira, ya que obtuvo lo que estaba buscando. Con Steve pasa lo mismo, no pudo recolectar el virus del cuerpo de Alexia, pero sí lo hizo con Steve. Esto nos revela que el personaje siempre tiene un plan B por si las dudas. Varios de los virus que fue recolectando con el tiempo irían destinados a la venta para financiar su enorme proyecto. Pero volviendo al caso específico del joven presidiario en la isla Rockford, Wesker dice unas palabras muy sugerentes, por lo crípticas y ambiguas que resultan, merecen su propio puesto más adelante. Muchas gracias por llegar al final de esta primera parte. Si te gustó el video, te invito a apoyar el canal dejando tu like, comentando, y si querés suscribirte, sos más que bienvenido. Todo esto lo agradecería muchísimo. Bueno, esa es la primera parte, falta la parte 2, pero aún no la que cuando la suba la voy a ver porque estaba muy buena. Estaba muy buena el iceberg, me gustó, se merece su éxito. Estaba muy buena. El del Outbreak es más peligroso. La verdad es que ese nunca lo pude jugar, así que no tuve experiencia. O sea, lo probé una vez porque mi hermano lo había comprado cuando era niña, pero no sé qué le pasó después al juego. Vi a mi hermano jugarlo una vez y después como que el juego desapareció, entonces no tuve la oportunidad de jugarlo. Así que no tengo idea. No sé ver. Ya lo intentaron hacer, papá, hablar de eso. No sé por qué le tiene mal al Jake. A mí me gusta. Y sé que es raro verlo pelear ahí a puño limpio con la copia del Nemesis, pero igual me gustó.